Gracias. Por favor, tiene la palabra el asambleísta ponente, asambleísta Esteban Albornoz. Asambleísta, buenas tardes. Muchas gracias a usted, señor presidente encargado. Un saludo a todos los colegas asambleístas. Muy buenas tardes a los medios de comunicación, al país que nos escucha. Si me permiten poder compartir una presentación con relación a este proyecto de ley importante. Por favor. Muchas gracias, señor presidente, nuevamente. Hemos concluido en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo la primera fase del tratamiento de 4 proyectos de ley que están relacionados con reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Para todos es conocido lo estratégico que representa la energía eléctrica para el desarrollo del país, no solo en el ámbito industrial, no solo en el ámbito económico, inclusive en el ámbito personal, a nivel del consumo residencial, a nivel del consumo comercial, a nivel del consumo industrial. Y de ahí la importancia. Como son 4 proyectos de ley que buscan reformar la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica que está vigente desde el año 2015, creo que es importante hacer una rápida revisión cronológica, histórica, de qué ha pasado con la legislación ecuatoriana relacionada con la electricidad, con el servicio eléctrico. Definitivamente, creo que los modelos económicos instaurados a través de diferentes regímenes políticos y sistemas normativos han influenciado directamente en el desarrollo del sector eléctrico ecuatoriano. Dentro de este contexto, se pueden distinguir 3 grandes etapas en la normativa eléctrica en el Ecuador, que están relacionadas también con el desarrollo de la infraestructura eléctrica en el Ecuador. La primera etapa, le podemos decir que duró 35 años, desde la creación del Instituto Nacional de Electrificación, conocido como INESEL, en el año de 1961, hasta la vigencia de la Ley del Régimen del Sector Eléctrico de 1996, es decir, duró 35 años. En ese entonces también se promulgó la Ley Básica de Electrificación en 1973. Esta es la primera etapa, de 1961 a 1996. Hay una segunda etapa, sí, que obviamente inicia con la Ley del Régimen del Sector Eléctrico del 96, marcada por una línea que priorizó los conceptos de mercado. Y esta etapa termina con la emisión del mandato constituyente 15, conocida como el mandato eléctrico, en julio del año 2019, dando inicio a una tercera etapa donde se realizaron ya profundas reformas que se consolidan con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica en el año 2015. Podemos observar esa cronología, pues, en la lámina que está presentada. Se crea el INESEL, hay una primera ley básica de electrificación, luego una reforma a la ley básica de electrificación, en el 96 hay la ley del régimen del sector eléctrico y finalmente tenemos la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica, que justamente hoy estamos buscando, ¿no es cierto?, reformarla, actualizarla, mejorarla, corregir algunos temas que hay que hacerlo definitivamente. Creo que también es importante en función de esto ver cómo influyeron las normativas, las leyes que estuvieron vigentes en el desarrollo de la infraestructura eléctrica, en definitiva, en cómo pudimos abastecer la demanda de energía eléctrica en el país. La primera etapa, que ya dije, comenzó en el año 61 y terminó en el 96, y la tercera etapa, que se da a partir del mandato constituyente 15, tuvieron en común el desarrollo de grandes obras de infraestructura. Para todos es conocido que en esa primera etapa, cuando existía el INESEL, se construyó la gran central hidroeléctrica Paute, se construyó la central Agoyán, la central Pisayambo, y se consolidó el sistema de transmisión de alta tensión, que lo conocemos actualmente como el Sistema Nacional Interconectado. La segunda etapa, regida por la ley de 1996, se caracterizó por una apuesta, hay que decirlo, ciega e irreflexible a la mano invisible del mercado, como un axioma irrefutable y una solución de todos los problemas, los viejos problemas del sector eléctrico. Pero lamentablemente no hubo resultados con la ley de 1996. No hubo inversión. Se esperaba que el sector privado invierte en generación eléctrica y no se dio. Los inversionistas no recibieron ninguna señal para invertir en generación eléctrica.
Y no es porque en el Ecuador no habían recursos desde el punto de vista energético, habían algunos problemas de seguridad jurídica, pero básicamente porque los inversionistas no tenían certeza de recuperar su inversión, porque las empresas eléctricas de distribución no recaudaban adecuadamente, existían pérdidas, una baja recaudación, es decir, no había liquidez en el sector eléctrico, no podían pagar las empresas eléctricas a las generadoras eléctricas. Entonces, esa es la señal que recibían los inversionistas, por más que la ley planteaba una gran apertura para la inversión del sector privado. Es así que prácticamente no hubo desarrollo de la infraestructura eléctrica desde el año 1996. El suministro dependía, y eso hay que decirlo, pues de la importación de energía eléctrica de Colombia y del Perú y de centrales térmicas costosas, ineficientes y contaminantes. Miren, colegas legisladores, solo la importación de energía de Colombia nos costó 1.500 millones de dólares. Esa es la realidad que vivíamos, 1.500 millones de dólares. En ese momento, pues existían deudas grandísimas de las empresas distribuidoras con las empresas generadoras. Bordeaban los 1.000 millones de dólares, las deudas que tenían las mismas empresas distribuidoras con las empresas generadoras. Además, existían otras deudas acumuladas alarmantes entre los diferentes agentes. Las empresas generadoras de energía eléctrica le debían a Petrocomercial, deudas de las distribuidoras con organismos financieros, deuda del gobierno con las empresas de distribución, porque obviamente como no, la tarifa no cubría el costo del servicio de energía eléctrica, pues el Estado tenía que compensar con un déficit tarifario, pero no podía entregar todos los recursos y obviamente la calidad del servicio disminuía. Habían deudas de las generadoras con el gobierno, 510 millones de dólares llegaron a tener estas deudas. En la práctica, el Estado siguió subsidiando a las empresas, inclusive algunas privadas, totalmente ineficientes. Las empresas generadoras acumularon deudas enormes, cercanas a los 4.000 millones de dólares, y las empresas distribuidoras presentaban pérdidas de energía del orden del 23%. El nivel de recaudación de lo poco que se facturaba, se recaudaba el 70, el 75% en el mejor de los casos. En ciertas empresas la recaudación era mejor. En el año de 2006, en septiembre específicamente, se aprobaron algunas reformas tibias que no solucionaron ningún problema, pues nunca se quiso reconocer que el problema de la raíz era el modelo implementado, tenía que eficientarse al sector eléctrico, a las empresas eléctricas. Durante la década comprendida entre 1996 y la del 2006, me refiero a la segunda etapa del sector eléctrico ecuatoriano, se pueden identificar muy poca infraestructura. Bueno, ahí en esta etapa se terminó la vida jurídica del INESEL en 1999. Hubo la entrada de servicio en 1997 de la central térmica a gas Pascuales, la central térmica Trinitaria, una central a vapor, la entrada de la central térmica a gas Machala, que es la única central privada que se construyó en ese momento, y solo la entrada en operación de la central de generación Daule Peripa, de apenas 213 megavatios. Eso fue en el año de 1999. En definitiva, fue la década de las centrales eléctricas de combustibles fósiles, porque había que buscar satisfacer la demanda del país. A partir del 2007, creo que todos conocemos, ingresaron a operar ya centrales hidroeléctricas como San Francisco en la provincia de Tungurahua, Mazar en el Aufre ecuatoriano, Ocaña, Manduriaco, Sopladora, Coca-Cola, Sinclair, Delcy, Tanizagua, Minas San Francisco. Entró a funcionar la eólica Villonaco en Loja. Entraron a operar 2 centrales fotovoltaicas y una eólica en Galápagos, un tema importante, y también algunas centrales térmicas para garantizar el servicio de energía eléctrica en época de estiaje. También se construyó la red de extra alta tensión de 500.000 voltios. Pero también en esa época, y esto es importante, a esto quería llegar, pero también en esta época reciente se inició la construcción de muchos proyectos de generación privados, de generación eléctrica privados, la mayoría ya en operación, esto es importante. En total, se iniciaron la construcción de 12 centrales hidroeléctricas privadas y de 24 centrales fotovoltaicas. Creo que es un tema importante, a lo mejor esto no conocíamos. Miren, las centrales hidroeléctricas privadas que se iniciaron a construir a partir del año 2012, 2010, son la Hidro San Bartolo, Due, Pusuno, Siccho, San José de Minas, San José de Tambo, Normandía, Topo, Palmira, Sabanillas, Buenos Aires, Hidro Carolina. Es decir, hubo confianza, ¿no es cierto?, de invertir en el sector eléctrico. ¿Y por qué se dio este tema? ¿Por qué se dio este tema? Porque las empresas de distribución comenzaron a recaudar, las empresas de distribución lograron disminuir drásticamente las pérdidas. Las pérdidas superaban
el 24, el 25% a nivel nacional y se logró reducir las pérdidas al 11%. Es decir, las empresas eléctricas comenzaron a tener liquidez y comenzaron a pagar por la energía que compraban a las generadoras. Esta fue la mejor señal para que inversionistas serios pues inviertan en generación privada. Y la mayoría están funcionando. Creo que era importante este breve resumen de la cronología normativa de la infraestructura, pues nos permitirá hacer algunas reflexiones con el fin de buscar, a través de las reformas que estamos planteando, conseguir que el sector eléctrico tenga sostenibilidad. El motor de cualquier sistema productivo económico está garantizado cuando existe energía eléctrica suficiente y además de energía de fuentes renovables. Yo creo que puede haber algunas reflexiones que nos dejan esta corta recorrido histórico y cronológico, tanto normativo como de infraestructura, para decir, bueno, ¿qué debemos hacer para que no regrese, por ejemplo, el fantasma de los apagones? ¿Cómo garantizar la sostenibilidad del sector eléctrico? Hacer una reflexión. ¿Por qué se concretaron inversiones privadas en el sector eléctrico en los años 2012-2017? Y aquí sí tengo que decirlo, ¿por qué se detuvo el interés de la inversión privada en generación eléctrica en los últimos 3 años? Miren, el resultado un poco de la inversión en el sector eléctrico lo podemos ver en esta lámina. Este momento, este es un dato totalmente actualizado, es la energía que se ha podido generar desde el 1 de enero del año 2021 hasta el 16 de febrero del año 2021. Sí, esta es energía, esta es información oficial del Centro Nacional de Energía, CENACE. Miren, ustedes pueden ver un gráfico pastel en el centro de la lámina y vemos el 93% de la energía que hemos consumido durante este año, del año 2021, el 93% ha sido de energía hidráulica. Muy importante. Antes este valor no llegaba ni al 40%. Entonces es energía que viene de nuestros ríos, de nuestro gran potencial hídrico. Y solo el 7% viene con energía, digamos, térmica. Algo hay también de energías como la eólica, la fotovoltaica, pero fundamentalmente es hidroeléctrica. Ustedes podrán también ver en el lado izquierdo de la lámina que hay la producción total, pero aquí hay un dato importante, exportación de energía. Hemos logrado exportar energía. A pesar de que lamentablemente, y aquí hay un problema, y yo sí quiero dejar la alerta en el Pleno de la Asamblea Nacional, de que muchas de las centrales térmicas, sobre todo, dejaron de tener recursos para su mantenimiento. Y más del 25% de la capacidad instalada del país en noviembre del año pasado, del año 2020, no estuvo disponible, no estaba operativa por falta de mantenimiento. Y eso tiene su origen. Y por eso es que creo que hay reformas importantes que podemos hacer ahora que estamos planteando una reforma a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Si bien se ha exportado, podríamos haber exportado más si hubiéramos tenido todo el equipo, todas las centrales disponibles y operativas. Lamentablemente no se hicieron los mantenimientos, pues, y tuvimos una altísima indisponibilidad en generación. Pero miren, esta es la realidad que tenemos actualmente. Es deseable, ¿no es cierto?, tener siempre una matriz más o menos parecida a esta. Matriz significa la cantidad de energía desde la fuente, pues, en este caso, energía renovable. Debemos mantener esto. Obviamente esto necesita grandes inversiones. El ministro de Energía estuvo presente, me parece, en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, me parece el día 27, para ser preciso, 27 de enero, hace pocos días, pocas semanas. Fue convocado para que nos comente sobre esos famosos procesos de concesión que eufemísticamente le estaban llamando de monetización. Y claro, ahí nos dio un dato importante, yo creo que eso es real, que se necesitan entre el periodo 2018 y 2027 $13,000 millones. El sector eléctrico necesita $13,000 millones. Esa es la realidad del sector eléctrico ecuatoriano. Entonces, tenemos que buscar, ¿no es cierto?, a través de normas legales y a través de una adecuada gestión, pues garantizar esos recursos para el sector eléctrico ecuatoriano. Y obviamente no estamos hablando de que definitivamente, pues, el Estado debería asumir esos $13,000 millones de inversión. En absoluto, el Estado no tiene esos recursos. Algo se podrá recuperar de la tarifa eléctrica, pero también debemos pensar, ¿no es cierto? Y aquí sí hay que dejarlo con claridad, que la empresa privada, conjuntamente en alianzas adecuadas, justas, con el sector público pueda invertir, sobre todo en generación eléctrica, porque claro, la etapa de la distribución de energía eléctrica y la etapa de la transmisión de energía eléctrica son monopolios naturales, pero en generación sí puede intervenir
el sector privado haciéndolo adecuadamente. Ustedes han visto pues que hace pocos años el sector privado invirtió en generación y están operativas las centrales. El ministro habló de 13.000 millones de dólares para un periodo de más de 10 años. Eso es lo que se necesita en el país. Pero miren, ¿qué ha pasado en estos últimos años, estos últimos 2 años? El Ministerio de Finanzas retiró del sector eléctrico ecuatoriano de 2 empresas importantes, de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, la que opera y mantiene las centrales de generación y la red de alta tensión, y de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, que es la empresa distribuidora fundamentalmente de la costa, 1.100 millones de dólares a través de convenios de liquidez. Le retiró al sector eléctrico 1.100 millones de dólares en estos últimos 2 años. Primero, obviamente esto compromete la operación del sector eléctrico ecuatoriano, porque no eran excedentes, definitivamente eran capital de trabajo. Algo habría de excedentes, pero era capital de trabajo. Primero, esta retirada de estos 1.100 millones de dólares es gravísimo para el sector eléctrico ecuatoriano, muy, muy grave. Y las autoridades energéticas pues no han advertido y han permitido que se retire 1.100 millones de dólares en estos últimos, no sé, 2 años. Y no es solo por cuestiones de pandemia, ya Finanzas retiró recursos de las empresas eléctricas antes de la pandemia. Y voy a lo de fondo. ¿Cómo podemos pensar en un sistema eléctrico o una generación que satisfaga la demanda del país y queremos inversión privada? Si en este momento las empresas eléctricas, las empresas de distribución, que es la caja registradora del sector eléctrico ecuatoriano, no tiene liquidez. ¿Qué señal más negativa estamos dando al sector privado para que no invierta en absoluto en el sector eléctrico ecuatoriano? Si Finanzas les retira los 1.100 millones de dólares. Yo aquí hice un mensaje claro y lo dije al ministro de Energía en su momento en la comisión, de que la inversión privada no va a llegar con discursos, inclusive filosofando sobre el futuro de la energía eléctrica, con hechos reales, dándole seguridad de que va a recuperar su inversión. Si les retiramos los recursos para otros fines, no va a llegar la inversión privada. Y es por eso, pues, que además de lo que está planteado en la reforma, que voy a hacer una rápida revisión en forma inmediata, pues deberíamos incluir, eso no está en el informe para primer debate, pero yo ya planteo el tema, deberíamos incluir una prohibición expresa de que el Ministerio de Finanzas no puede retirar los recursos que son para operación, mantenimiento y sostenibilidad del sector eléctrico ecuatoriano. Ahora el sector eléctrico se ha vuelto la caja chica del Ministerio de Finanzas. Antes era el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así se decía. Pero ahora la realidad es que es el sector eléctrico. Las empresas eléctricas necesitan recursos, finanzas, y les retiran los recursos a las empresas públicas. Esto es gravísimo y lo hay que decir con toda claridad. Creo que debemos incluir una prohibición expresa de que no se pueden retirar los recursos. Si no, vamos a regresar a apagones. El fantasma de los apagones puede regresar. El sector eléctrico necesita muchos recursos, es muy dinámico. Revisemos rápidamente los proyectos de ley que están planteados. En la comisión tenemos 4 proyectos de ley importantes, 2 presentados por la asambleísta Verónica Arias, proyecto de ley orgánica reformatoria al artículo 62 y el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para el establecimiento del régimen nacional de equidad tarifaria. Tenemos un proyecto muy importante que justamente busca dar seguridad para la inversión, para seguridad para seguir invirtiendo en generación, presentada por la asambleísta Vilma Andrade, un proyecto bastante completo con relación justamente al tema de las concesiones, de garantizar que la inversión tanto pública como privada se le haga adecuadamente, respetando la normativa nacional. Y hay un proyecto adicional de reforma a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica del ex asambleísta Mendoza. Durante el desempeño, el debate que hemos tenido en la comisión, pues hemos recibido 7 comparecencias, ha habido 4 observaciones por escrito, 10 sesiones de la comisión han tratado estos proyectos de ley, son 4. Aquí debo también dejar claro que se le pidió al Ministerio de Energía, a las diferentes instituciones que presenten observaciones. No recibimos observaciones por escrito ni del Ministerio Rector ni de los organismos del Estado ecuatoriano. Participaron obviamente los asambleístas ponentes explicando el alcance de los proyectos. Y sí, estuvieron en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, pues la Agencia de Regulación y Control Eléctrico en 2 ocasiones, el coordinador de regulación y el director ejecutivo, también el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
La estructura del proyecto, como está presentado, pues tiene 18 artículos y una disposición transitoria. Busca fortalecer algunos aspectos importantes que en función de la evolución que ha tenido el sector eléctrico y otros sectores, pues es necesario. ¿Cuáles son los objetivos ya precisos de esta reforma? Permitir, por ejemplo, que a los GATS puedan administrar los recursos de mantenimiento y mejora recaudados por concepto de alumbrado público de plazas, parques y espacios públicos. Sí, puede, ¿no es cierto? Se está dando la posibilidad de que puedan administrar recursos que se recaudan a través de la planilla los GATS, si así lo desean, obviamente. Permite a las empresas eléctricas de distribución de forma más ágil recuperar recursos frente a daños en la infraestructura por parte de terceros, es una necesidad. Regula la opción de servicios de carga para vehículos eléctricos, que es un tema actual, muy necesario. Reduce los efectos de pérdidas no técnicas en el uso de energía eléctrica, que eso es un tema importante para permitir que las empresas eléctricas puedan recaudar adecuadamente y puedan, ¿no es cierto?, operar y puedan mantener y puedan pagar por energía que necesitan para distribuir a sus usuarios. Y esto es el tema más importante de la reforma. Mejorar las condiciones de seguridad jurídica en la operación y en la inversión en generación eléctrica para actores públicos y privados. Aquí podríamos incluir la alerta que yo les doy, ¿sí? La prohibición de que se retiren recursos del sector eléctrico ecuatoriano. Una rápida revisión del contenido ya. Mejorar la seguridad jurídica, el artículo 16. Reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para que las empresas eléctricas, luego de cobrar en las planillas del servicio eléctrico la prestación del servicio del alumbrado público, ornamental e intervenido, transfieran mensualmente el rubro de forma automática y directa a los GATS para que puedan administrar, ¿no es cierto?, el alumbrado ornamental, el alumbrado de plazas y espacios públicos. Importante este tema. Eso además ha sido un pedido de muchos municipios del país. Recuperación de perjuicios y reducción de pérdidas por hurto. El artículo 17 modifica el artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para que las empresas eléctricas de distribución puedan imponer las sanciones a consumidores regulados y a terceros por las infracciones establecidas en la ley y en el contrato de suministro. Regula el servicio de carga en vehículos eléctricos, está en el artículo 12, que las empresas eléctricas y actores particulares puedan brindar el servicio de carga para vehículos eléctricos fundamentalmente y que los precios sean regulados por la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, pues ahora ya se fusionó con la Agencia de Regulación Minero y Hidrocarburífero. El tema más importante, digamos, de la reforma, los otros son importantes, pero el más importante para garantizar el futuro del sector eléctrico, mejora de seguridad jurídica para los inversionistas. Son los artículos, la mayoría de los artículos, elimina el requisito innecesario del artículo 30 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, permite reformas para mejorar la funcionalidad de los procesos de autorización y concesión de los proyectos de generación eléctrica, tanto públicos como privados, para atraer inversión privada y para que puedan desarrollarse adecuadamente. Se define la posibilidad de terminación de contratos a empresas públicas que no cumplan con lo pactado en los contratos de concesión para la operación de las centrales, también garantizando la seguridad jurídica para los operadores, tanto públicos como privados. En este caso también creo que es importante, justamente frente a la realidad que vive el país, la realidad que vive el mundo luego de la pandemia, creo que es necesario también incluir algunos conceptos o redefinir para mejorar y sobre todo la seguridad técnica y jurídica para captar recursos frescos para el sector eléctrico. Y me refiero a revisar las definiciones de autogeneradores y de grandes consumidores. Miren, este es un proyecto de ley importante para el futuro del país, para garantizar la sostenibilidad, para dar respuesta a esas reflexiones que yo planteé desde al inicio, pues no, ¿cómo podemos garantizar la sostenibilidad del sector eléctrico ecuatoriano? Sí, a través de seguridades, a través de garantizar que las empresas eléctricas tengan liquidez, puedan mantener sus redes, puedan mantener sus instalaciones, puedan pagar la generación que compran para que sean distribuidas. Solo así podemos, ¿no es cierto?, garantizar la sostenibilidad del sector eléctrico. Obviamente que lo más importante, que las empresas públicas hagan su trabajo con honestidad, con transparencia, con eficiencia, que se reduzcan esas pérdidas de energía, que se logren reducir esas pérdidas por hurto o de energía. En fin, hay muchas cosas por hacer, pero la ley obviamente puede ser muy importante para darles herramientas a los diferentes agentes del sector eléctrico que cumplan su cometido. Hasta aquí la presentación de estos 4 proyectos importantes que han sido unificados.
creo que podemos dejar en este periodo pues aprobando reformas necesarias a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que está vigente desde el año 2015. Y para finalizar, señor presidente, me voy a robar 30 segundos para un tema que ya no es del tema eléctrico, pero creo que es muy necesario. Y ahí sí le pido solo 30 segundos, señor presidente, de un tema extremadamente preocupante. Me refiero al tema de las vacunas contra el COVID y, claro, ahora también las vacunas pentavalentes. Es muy grave lo que está sucediendo en el país y sí, quiero pues llamar la atención de ustedes, colegas asambleístas, pues definitivamente el Ministerio de Salud no está cumpliendo con lo que exige este momento la pandemia, lo que exige el país, lo que exigen los ciudadanos. El ministerio debe dejarse de esos shows ridículos de recibir ese número incipiente de vacunas. Ayer recibimos 16,000 dosis y nos enteramos que es solo de un plan piloto, ¿no? O sea, recién nosotros, el Ecuador está en un plan piloto. Todos los países del mundo, y no me voy muy lejos, los países de la región ya tienen en ejecución planes serios, planes masivos, no planes pilotos en el tema de las vacunas. No hay certezas de nada. Realmente es vergonzoso lo que está pasando. Aprobamos una resolución el 26 de enero, hace 24 días, con relación a este tema, a la actuación del ministro, con relación a la distribución de las vacunas. Tenemos que actuar como asamblea en forma inmediata. Creo que debemos seguir presionando. ¿Qué respuesta les podemos dar a los adultos mayores que no están en residencia, sino en sus propios domicilios? A las personas vulnerables que tienen enfermedades preexistentes. No saben cuándo van a recibir la vacuna. ¿Qué deben hacer para acceder a la vacuna? No tienen ninguna certeza. Es grave. Ecuador con el menor número de vacunas por habitante en Latinoamérica. Ahí le podemos ver el cuadro. El Ecuador con el menor número de vacunas por habitante en Latinoamérica. Esa es realidad. Se está jugando con la vida de los ecuatorianos. Esa es la realidad. Pero además de jugar con la vida de los ecuatorianos, que es lo más importante y lo fundamental, estas cosas de no tener vacunas disponibles, de no haber buscado a todos los proveedores de vacunas, pues, para que puedan llegar oportunamente, tiene también consecuencias económicas, de hecho, tiene consecuencias sociales. Los alumnos no van a poder llegar a clases presenciales. Miren la cantidad de suicidios que existen en los niños, en los jóvenes, porque están encerrados en sus casas, porque las escuelas no pueden abrir. Solo con inmunizando a la población podrán reabrirse las escuelas, los colegios, las universidades. Además, si el Ecuador ha atrasado en el tema de las vacunas, nos van a aislar. Nadie querrá venir al Ecuador, no querrán hacer negocios, no habrá turismo, no se reactivará. El país camina muy rápido. Miren el ejemplo en la región Chile. ¿No es cierto? ¿Cómo está caminando tan deprisa? Necesitamos un plan serio. Llamo la atención, disculpen que me robé tal vez ya un minuto, pero creo que es importante. La realidad exige que rompa el proceso parlamentario, pero de nuevamente estar alerta en el pleno de la Asamblea Nacional. Le agradezco, presidente, por darme este último minuto para, de nuevo, dejar presente esta gravísima situación que estamos viviendo en el país, que es vergonzoso, que es indignante. Gracias y buenas tardes. Gracias, asambleísta. Realmente coincidimos con usted en gran parte de lo que